Hay una frase que me da vueltas en la cabeza desde hace días y no me la puedo sacar de encima. Tienes que volver a empezar. Hay gente que tiene que volver a arrancar, aunque ya lo haya intentado una y otra vez, aunque sienta que no puede más, aunque piense que ya se le agotaron las fuerzas, es tiempo de volver a empezar. Y no lo digo como una frase bonita para poner en redes sociales, lo digo porque es una verdad que transforma vidas. A veces creemos que volver a empezar es rendirse, cuando en realidad es todo lo contrario, es atreverse a creer que lo mejor todavía puede suceder. Por eso, hoy quiero contarte algunas historias, pequeñas historias, de personas que tuvieron que volver a empezar cuando ya nadie creía en ellas, cuando todo parecía terminado, cuando la lógica decía hasta acá llegaste. Y sin embargo, Dios les dio una nueva oportunidad. Personas que no solo recuperaron lo que habían perdido, sino que alcanzaron cosas que ni siquiera habían soñado. Un hombre fundó 5 compañías de automóviles y las 5 quebraron. 5 fracasos seguidos. Imagínate el golpe, la frustración, la vergüenza. Si hubiese sido yo, seguramente habría dicho, no, este no es mi camino. Pero él decidió volver a comenzar una 6ª vez. No se quedó lamentándose, no se hundió en el fracaso, volvió a intentarlo. Esa vez sí tuvo éxito. Ese hombre se llamaba Henry Ford. Otro hombre fue despedido de un periódico con una nota que decía, le falta imaginación, no tiene buenas ideas. Lo echaron de su trabajo porque, según ellos, no servía para crear. Pero no se rindió. Siguió dibujando en su garaje hasta que un día vio pasar un ratón entre sus piernas, y de esa pequeña chispa nació Mickey Mouse. Así comenzó la historia de Walt Disney, el hombre que transformó la imaginación en un imperio. Un japonés, Akio Morita, soñaba con inventar algo que cambiara la vida de las personas. Su primer invento fue una olla para cocinar arroz, y fracasó una y otra vez. Le decían que no servía para inventar nada, que se dedicara a otra cosa, pero él siguió insistiendo, siguió soñando, volvió a empezar, y ese hombre terminó fundando la compañía Sony que todos conocemos hasta hoy. Michael Jordan fue rechazado de su equipo de baloncesto escolar porque decían que no tenía talento. Le dijeron, no naciste para esto. Y él mismo confesó años después, he fallado más de 9.000 tiros, he perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. Pero siempre vuelvo a empezar, por eso tengo éxito. Y podríamos seguir. El coronel Sanders, rechazado una y otra vez con su receta de pollo frito, le dijeron que los estadounidenses nunca comerían eso. 100 veces escuchó la palabra no, pero insistió y fundó KFC. Albert Einstein, que no habló hasta los 4 años, que aprendió a leer a los 7 y al que sus maestros calificaron de deficiente mental. Lo expulsaron de la escuela, lo llamaron inútil. Y ese niño que nadie entendía terminó cambiando el rumbo de la ciencia para siempre. Harrison Ford fue rechazado en innumerables audiciones, porque los ejecutivos de cine le decían que no tenía carisma, que nunca sería una estrella, y sin embargo, volvió a empezar una y otra vez, hasta convertirse en Indiana Jones. Steven Spielberg fue rechazado 3 veces por la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. Lo llamaron sin talento. Años más tarde, cuando ya era un director legendario, volvió a esa universidad para terminar sus estudios porque nunca dejó de creer en lo que Dios había puesto en su corazón. Elvis Presley fue despedido de un estudio de grabación porque, según su jefe, no tenía talento para esto. Le recomendaron dedicarse a manejar un camión. Y sin embargo, ese chico sin talento se convirtió en el rey del rock and roll. Y podría contarte muchas más historias, pero todas tienen algo en común. Volvieron a empezar. Todos ellos tuvieron un momento en que la vida los puso contra la pared, donde cualquier otro habría bajado los brazos, pero ellos se negaron a quedarse ahí. Y no sabían que ese paso, ese nuevo intento, era el que los llevaría al destino que Dios había preparado. Por eso, mi mensaje hoy no es solo de inspiración, sino de desafío. Porque hay muchos que me escuchan y sienten que ya lo intentaron todo. Que ya oraron, ya lucharon, ya trabajaron, ya lloraron y no pasó nada. Y yo te digo de parte de Dios, no es el final. A veces la puerta que se cerró no era el final del camino. Era el empujón de Dios para que vuelvas a empezar en el lugar correcto. Quizás perdiste algo, un matrimonio, una empresa, un sueño, una amistad, una oportunidad. Quizás se derrumbó todo lo que habías construido y hoy miras las ruinas y dices, no tengo fuerzas para volver a levantarme. Pero escucha esto. Dios nunca te pide que empieces de nuevo solo, sino con Él. Él no reconstruye ruinas, Él hace cosas nuevas. Así que hoy, aunque te sientas cansado, aunque creas que todo terminó, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Zorobabel. Vuelve a construir, trae madera, levanta los muros, y yo mostraré mi gloria. Quizás pasaron años desde tu último intento, pero hoy el cielo vuelve a abrirse para decirte, es tiempo de volver a empezar.
Hay un momento en la vida en que uno se cansa de intentarlo. No porque haya perdido la fe, sino porque se ha desgastado en el camino. Uno siente que ya lo dio todo, que ya no queda nada más por hacer, que todo lo que empezó alguna vez terminó en decepción. Y sin embargo, hay algo en lo más profundo del alma, una voz suave pero firme que dice: inténtalo otra vez. Esa voz no viene del orgullo, ni del ego, ni de la terquedad humana. Viene de Dios. Es la misma voz que un día habló al corazón de Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Es la voz que nos impulsa a avanzar cuando todo en nosotros quisiera quedarse quieto. Volver a empezar no siempre tiene que ver con grandes proyectos. A veces significa simplemente levantarse de la cama después de una noche de lágrimas, volver a mirar a alguien con esperanza, atreverse a volver a confiar, volver a amar. A veces el verdadero milagro no es la puerta que se abre, sino el corazón que vuelve a creer. Lo sé, cuesta. Cuesta porque el fracaso tiene una manera muy cruel de quedarse pegado a la piel. Te convence de que no sirves, de que no naciste para lograrlo, de que lo tuyo fue solo un intento más. Y uno empieza a creerse esas mentiras. Las palabras de los demás se te clavan en el alma como pequeñas astillas. No tenés talento. No es para vos. Ya estás grande para eso. Nunca vas a cambiar. Son frases que se vuelven eco. Pero no hay mentira más peligrosa que aquella que decidimos creer. Cuando Dios te dice vuelve a empezar, no te está ofreciendo un atajo. Te está invitando a reconstruir, ladrillo por ladrillo, con las manos llenas de cicatrices. Te está recordando que el valor no se mide por los éxitos, sino por la cantidad de veces que decidiste no rendirte. Zorobabel lo entendió. Había levantado los cimientos del templo con todo su esfuerzo, pero la oposición fue tan grande que tuvo que detener la obra. 10 años pasaron y los cimientos seguían ahí, cubiertos de polvo, hasta que la voz de Dios volvió a sonar: vuelve a edificar, porque mi gloria volverá a habitar en ese lugar. Hay personas que viven mirando las ruinas de su vida y piensan que ya no hay posibilidad de reconstruir nada. Pero la ruina no es el final, es el punto de partida. Donde tú ves escombros, Dios ve materiales para una nueva historia. Él no borra tu pasado, lo redime y lo transforma en el testimonio que otros van a necesitar cuando llegue su turno de volver a empezar. A veces creemos que no nos quedan fuerzas, pero no se trata de tener fuerzas, sino de tener fe. Fe para dar un paso más, aunque no veas el suelo. Fe para lanzar las redes otra vez, aunque hayas pasado toda la noche sin pescar nada. Jesús no le dijo a Pedro: haz algo diferente. Le dijo: hazlo de nuevo, pero esta vez conmigo. Esa es la diferencia, porque lo que antes hacías en tus fuerzas, ahora lo haces en las de Él. Y ahí está el milagro. Muchos de nosotros nos rendimos no porque no podamos, sino porque estamos cansados de esperar. Queremos ver resultados rápidos, respuestas inmediatas, frutos instantáneos. Pero Dios no trabaja a nuestra velocidad. Él no improvisa. Cada pausa tiene sentido. Cada demora es parte de la preparación. Dios no tarda. Llega justo cuando tiene que llegar. Y cuando llega ese momento, no avisa. Simplemente te toma de la mano y te empuja otra vez a la vida. Te dice: ya lloraste suficiente, ya entendiste, ahora levántate y anda. Y uno se sorprende porque creía que no quedaba nada. Pero ahí, en ese instante, aparece una fuerza que no es tuya, un fuego que vuelve a encenderse. Y te das cuenta de que volver a empezar no es una opción, es un llamado. Quizás tú que escuchas esto sientas que ya lo perdiste todo, que lo que construiste durante años se vino abajo, que el amor se fue, que las oportunidades se agotaron. Pero no es así. Dios no borra tu historia, la continúa. La retoma desde el punto en que la dejaste y te dice: no te des por vencido. Lo que yo prometí, lo cumpliré. Porque si algo nos enseña la Biblia es que los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron los que nunca cayeron, sino los que se levantaron una y otra vez. Moisés volvió a empezar después de 40 años en el desierto. David volvió a empezar después de su pecado. Pedro volvió a empezar después de negar a Jesús. Pablo volvió a empezar después de perderlo todo por seguirle. Nadie que haya sido usado por Dios tuvo una vida perfecta. Todos tuvieron un momento en que tuvieron que decir: Señor, aquí estoy otra vez. Y eso es lo que te está diciendo Dios hoy. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuántas puertas se cerraron. No importa si te quedaste solo o si la vida te cambió los planes. Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue viendo en ti algo que quizá tú ya no ves. Potencial, propósito, destino. Y si todavía respiras, es porque no ha terminado su obra. Así que no temas volver a empezar. No te avergüences de comenzar desde cero. A veces Dios te lleva al principio no para castigarte, sino para reconstruirte. Te quita lo que era temporal para devolverte lo que es eterno. Te quita lo que era bueno para darte lo que es perfecto. Volver a empezar no es regresar al punto de partida. Es regresar al punto donde Dios te está esperando. Hay un instante justo antes de volver a empezar en que todo parece detenerse.
Es ese momento de silencio donde el alma duda, donde la mente se llena de preguntas y el corazón no tiene respuestas. ¿Y si fracaso otra vez? ¿Y si no tengo lo que se necesita? ¿Y si ya no es mi tiempo? Esa pausa entre lo que fuiste y lo que podrías volver a ser es una de las batallas más difíciles de la vida. No se libra con las manos, sino con los pensamientos. Cuando uno ha caído varias veces, empieza a tenerle miedo a su propia sombra. Ya no es solo el miedo a lo desconocido, sino a repetir la historia. La mente se llena de recuerdos, de los intentos fallidos, de las oportunidades desperdiciadas. Y entonces, cada paso hacia adelante se convierte en una guerra interna. No es el camino lo que cansa, es la indecisión, porque la indecisión es como una cuerda que tira en direcciones opuestas. El corazón quiere avanzar, pero la mente lo detiene. La Biblia dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando dudas, te paralizas. Cuando analizas demasiado, pierdes el impulso. Y cuando esperas tener certezas para actuar, la vida se te escapa entre los dedos. Volver a empezar requiere más valentía que talento. No hace falta tenerlo todo resuelto, solo hace falta dar el primer paso. Hay quienes, después de tanto tropezar, se prometen no volver a confiar, no volver a abrirse, no volver a amar. Creen que protegerse es sinónimo de sobrevivir, pero en realidad es otra forma de morir, más lenta, más silenciosa. Uno se va apagando de a poco, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Volver a empezar implica volver a arriesgarse. Implica decir, aunque me rompa de nuevo, prefiero intentarlo antes que vivir encerrado en mi propio miedo. Recuerdo una vez haber escuchado a una mujer que decía: ya no quiero volver a amar, porque cada vez que lo hice, terminé herida. Y yo le respondí: entonces no dejes de amar, aprende a elegir mejor, pero no te niegues al amor. Porque cuando el miedo te gobierna, ya no decides, solo sobrevives. Y uno no fue creado para sobrevivir, sino para vivir. El perfeccionismo es otro de los grandes enemigos del volver a empezar. Esa necesidad de tener todo bajo control, de esperar el momento perfecto, de no moverse hasta que todo encaje. Pero el momento perfecto no existe. Siempre va a haber algo que falte, algo que no encaje, algo que asuste. El que observa el viento, dice la Escritura, nunca sembrará, y el que mira las nubes nunca cosechará. Si esperas que no haya riesgo, nunca vas a dar el paso. Yo aprendí que la fe no elimina el miedo, lo enfrenta. Fe no es ausencia de dudas, es avanzar a pesar de ellas. Es mirar el vacío y decidir saltar porque confías en que Dios te va a sostener. No hay seguridad en los planes humanos, pero hay propósito en los pasos guiados por Él. Y ese propósito siempre se cumple, aunque el proceso duela. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta, personas que se animen a volver a intentarlo aunque ya no tengan fuerzas. Gente que diga: Señor, estoy cansado, pero sigo aquí. Él nunca le pide al débil que sea fuerte, solo le pide que no se rinda. Porque cuando se te acaban tus fuerzas, empiezan las suyas. A veces el volver a empezar llega disfrazado de pérdida. Un despido, una traición, una mudanza, un adiós. En ese momento parece injusto, pero tiempo después entendés que fue el modo que tuvo Dios de empujar fuera de tu zona cómoda. Cuando todo está en calma, uno se duerme en la rutina. Pero cuando algo se rompe, despiertas. Y ahí entendés que Dios no te estaba quitando nada, te estaba preparando para algo nuevo. Piensa en el halcón del que hablan las viejas historias. Aquel que no volaba porque se había acostumbrado a la rama. El día que alguien se la cortó, tuvo que decidir: o caía o aprendía a volar. Y voló. Así pasa con nosotros. A veces Dios corta la rama a la que te aferrabas para recordarte que todavía tienes alas. No hay crecimiento en la comodidad, no hay revelación en la seguridad. Todo lo que vale la pena exige un salto de fe. La comodidad adormece, el desafío despierta. Y cada vez que te atreves a moverte, algo dentro de ti se expande. Dios no quiere que vivas observando la vida desde el borde. Quiere verte saltar, aunque sea con miedo. Volver a empezar no es una humillación, es una oportunidad. Es volver al taller del alfarero para que te moldee de nuevo. Es permitir que Dios quite lo que ya no sirve, que borre las líneas torcidas y dibuje una historia mejor. Porque nada de lo que viviste fue en vano. Todo, incluso el dolor, formó parte de la preparación. Así que si hoy te toca empezar otra vez, no lo tomes como un castigo. Míralo como una cita divina. No estás repitiendo el mismo camino. Estás recorriendo uno nuevo, más sabio, más profundo, más tuyo. Dios no te está devolviendo al punto de partida, te está llevando al punto donde tu fe se hace adulta. Y quizá no veas todavía el horizonte, pero no importa. Da el primer paso, solo uno. Porque a veces el milagro no está en llegar, sino en atreverse a salir del lugar donde te quedaste. Volver a empezar no es un acto de desesperación, es un acto de fe. Es mirar al cielo y decir: no sé cómo lo harás, Señor, pero confío en que lo harás otra vez. Dicen que hay un punto en la vida en que uno se vuelve experto en esconder las cicatrices. Aprende a sonreír cuando el alma duele, a decir todo bien cuando por dentro se desmorona.
Pero Dios no puede sanar lo que fingimos que no existe. Y muchas veces el primer paso para volver a empezar no es hacer algo nuevo, sino aceptar que algo terminó. No se puede construir sobre lo que no se ha dejado ir. A veces no se trata de comenzar otra vez, sino de dejar que algo muera para que otra cosa pueda nacer. Y eso cuesta. Cuesta soltar lo que un día nos hizo felices. Cuesta aceptar que lo que fue suficiente ayer ya no alcanza hoy. Pero no hay crecimiento sin desprendimiento. No hay resurrección sin cruz. He visto a tantas personas quedarse detenidas en el tiempo, aferradas a lo que fue, como si vivir en el pasado les garantizara no volver a sufrir. Pero el pasado, cuando se convierte en refugio, también se transforma en prisión. Uno no puede avanzar mientras tiene los pies atados a los recuerdos, y sin embargo, soltar duele. Duele porque al soltar no solo dejamos atrás personas o lugares, sino una parte de nosotros mismos, una versión que ya no volverá. El escritor ruso León Tolstói decía: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es más fácil culpar al destino, al sistema, a los demás. Lo difícil es mirarse al espejo y reconocer que también uno ha cambiado, que ya no es el mismo. La madurez llega cuando entendemos que no todo lo que perdimos fue un castigo, que a veces Dios nos quita algo para devolvernos la libertad. Soltar no significa olvidar ni negar lo vivido. Es comprender que cada etapa tuvo su propósito y su tiempo. Que algunas personas solo estaban de paso y que no es falta de amor dejarlas ir. Es tener el valor de agradecer por lo vivido y la sabiduría de no quedarte ahí. Es mirar hacia adelante incluso cuando todavía te duele el cuello de tanto mirar atrás. Hay una historia que me gusta mucho. Habla de un turista que viaja al Cairo para conocer a un sabio famoso. Cuando llega a su casa, se sorprende al ver que el sabio vive en una habitación mínima, llena de libros, con apenas una cama, una mesa y una silla. ¿Dónde están sus muebles?, pregunta el turista asombrado. El sabio sonríe y le devuelve la pregunta. ¿Y los suyos? Los míos, bueno, yo estoy de paso, responde el turista. ¡Yo también!, dice el sabio. Y esa frase encierra una verdad profunda. Estamos de paso. Nada de lo que tenemos es permanente. Ni los bienes, ni las personas, ni las etapas. Por eso, aferrarse a todo con miedo a perderlo es vivir en constante ansiedad. Viajar ligero es un acto de fe. Soltar también tiene que ver con entender la diferencia entre querer y amar. El Principito lo explicó mejor que nadie. Te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, respondió la rosa. No es lo mismo, replicó él. Querer es tomar posesión de algo, amar es desear el bien, incluso si eso significa dejarlo ir. Y así es. Uno sufre no por amor, sino por apego. Por esa necesidad de controlar, de retener, de no soltar. Cuando realmente se ama, se desea la felicidad del otro, aunque eso no incluya estar a su lado. Aprender a soltar es también aprender a confiar. Confiar en que lo que se va no te pertenece y que lo que te pertenece, aunque se aleje, volverá en el momento indicado. Hay relaciones, proyectos y sueños que uno intenta resucitar a la fuerza y no entiende que lo que murió ya cumplió su propósito. No es falta de fe dejarlo ir, es respeto por el proceso de Dios. En el fondo, todos sabemos cuándo algo terminó. Lo sentimos. Hay un cansancio distinto, una tristeza que ya no llora, una certeza silenciosa que dice, ya está. Pero nos resistimos. Y cuanto más nos resistimos, más nos duele. Es como intentar respirar bajo el agua. Por eso soltar no es rendirse, es recuperar el aire. A veces pienso que Dios nos enseña a soltar usando los mismos métodos que la vida. Te cierra una puerta, te cambia los planes, te quita lo que creías indispensable. Y en ese momento duele, claro. Pero más adelante, cuando miras hacia atrás, entiendes que si no hubiera sido por esa pérdida, nunca habrías avanzado. La mayoría de los grandes comienzos nacen de finales que parecían trágicos. Por eso, cada vez que algo se termina, no te apures en llenarlo con ruido o con personas nuevas. Aprende a quedarte un rato en el silencio, porque el silencio también enseña. A veces es ahí donde Dios te habla más claro, cuando no hay nadie más a quien escuchar. Soltar no es una habilidad, es una decisión diaria. Hay que soltar los rencores, las culpas, las comparaciones. Hay que soltar la necesidad de tener razón, el orgullo, las expectativas que pesan más que los sueños. Hay que soltar la idea de que la vida debió ser de otra manera. La vida es la que es y aún así puede ser hermosa. Hay quienes se pasan los años cargando un bote que ya no necesitan, como en aquella historia de Jorge Bucay, el viajero que construyó una balsa para cruzar el río, y cuando llegó al otro lado, decidió cargarla por el resto del camino por si acaso.
pero el peso del bote lo agotaba, lo hacía tropezar, hasta que comprendió que aquello que una vez lo ayudó a avanzar, ahora le impedía seguir. Así es con muchas cosas: relaciones, trabajos, creencias, incluso sueños. Lo que un día fue bendición puede convertirse en carga si no sabes soltar. Así que suelta el bote, suelta lo que ya no sirve, lo que ya no sana, lo que ya no te acerca a tu propósito, y atrévete a creer que, si enfrente hay otro río, Dios te enseñará a construir otro. La vida no se trata de coleccionar cosas, sino de aprender a desprenderse. Viajar liviano no significa tener menos, sino estar más libre. Y solo quien suelta lo viejo puede recibir lo nuevo. Porque la fe al final no consiste en tenerlo todo controlado, sino en abrir las manos y decir: Señor, confío en que lo que viene es mejor que lo que se fue. Hay una escena que se repite en la vida de todos nosotros. Ese instante en que sentimos que lo hemos perdido todo, pero algo dentro nos dice que todavía no es el final. Es como estar frente a un lienzo en blanco con las manos temblorosas, sin saber si tenemos el valor para volver a pintar. El miedo nos paraliza porque ya sabemos lo que es fallar, porque conocemos el dolor del intento fallido, del amor que no resultó, del sueño que no prosperó. Pero lo cierto es que no hay crecimiento sin riesgo, ni propósito sin heridas. El temor a volver a fracasar es lo que más nos roba oportunidades. Es un ladrón silencioso que se disfraza de prudencia. Uno dice: no quiero volver a sufrir, ya aprendí la lección. Pero en el fondo lo que pasa es que el miedo ha ganado terreno. El miedo tiene una voz que convence, que justifica, que te dice que estás siendo sensato, cuando en realidad te está alejando de tu destino. Sin embargo, Dios no nos llama a vivir seguros, nos llama a vivir confiando. El proverbio dice: el temor del hombre pondrá lazo, y no hay trampa más efectiva que el miedo. Porque el miedo te hace creer que te protege, pero en realidad te encierra. El miedo te impide caminar, amar, decidir, intentar. Te roba los sueños, pero lo hace con tanta sutileza que uno cree que es decisión propia. Hay personas que han pasado años detrás de una barrera invisible que ellas mismas levantaron, convencidas de que el peligro está afuera, sin darse cuenta de que el enemigo vive dentro, en forma de pensamientos. Dios, cuando quiere procesarte, no te evita el miedo, te enfrenta a él. Te lleva justo al lugar donde tiemblas, para que descubras que no hay gigante que no se caiga cuando caminas con fe. Cada temor que enfrentas te hace más fuerte, más consciente de lo que llevas dentro. Y cada vez que superas un miedo, el siguiente se hace más pequeño. Es así como se forja el carácter, no en la calma, sino en la tormenta. Yo pasé por eso. Recuerdo cuando Dios me sacó de mi zona de comodidad. Tenía todo planificado, o al menos eso creía. Y de repente, sin aviso, las cosas se derrumbaron. Perdí estabilidad, perdí trabajo, perdí certezas y no entendía nada. En ese momento le reclamé a Dios: ¿por qué me quitas esto si yo estaba bien? Y el Señor me respondió, no con una voz audible, sino con una paz extraña que me hizo entender: porque si te dejo cómodo, nunca vas a avanzar. A veces Dios usa lo que parece una pérdida para empujarte al propósito. Lo hace porque sabe que si te deja en tu comodidad, jamás descubrirás la fuerza que te dio. La fe no se ejercita en los días buenos, se forma cuando no ves salida. Es cuando no entiendes nada que Dios está haciendo su mejor trabajo en ti. El miedo, cuando se enfrenta, se disuelve. No porque deje de existir, sino porque deja de dominarte. Y cuando eso pasa, algo se libera en tu interior. Es como si de pronto respirarás más profundo, como si todo el peso que llevabas en la espalda se cayera de golpe. Enfrentar el miedo no es no tenerlo, es decidir avanzar aunque siga ahí. Hay personas que temen tanto a perder que nunca ganan nada. Prefieren no amar para no ser heridos, no intentar para no fallar, no arriesgar para no perder. Pero vivir así no es vivir, es sobrevivir. Y hay una diferencia abismal entre existir y estar vivo. La vida que Dios promete no es una vida sin dolor, es una vida con propósito, donde incluso las heridas tienen sentido. Recuerdo haber escuchado una vez a un hombre decir: no quiero volver a empezar porque siento que ya no tengo fuerzas. Y pensé en Pedro, aquel pescador que había trabajado toda la noche sin atrapar nada. Estaba agotado, frustrado, resignado. Y entonces Jesús se le acercó y le dijo: vuelve a echar las redes. Pedro podría haber dicho: ya lo intenté, pero en lugar de eso respondió: en tu palabra echaré la red. Esa pequeña frase cambió toda su historia. No porque el mar fuera diferente, sino porque esta vez lo hacía confiando en la voz correcta. Y así pasa contigo y conmigo. No se trata de que cambie el escenario, sino de que cambie la actitud con la que enfrentamos el mismo escenario. El milagro no está en la circunstancia, está en la obediencia. Cuando decides creer otra vez, aunque tengas miedo, el cielo se mueve a tu favor. Muchos creen que Dios se ha olvidado de ellos, porque no ven resultados. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él no se olvidó de ti, te tiene tallado en la palma de su mano. Hay etapas donde parece que todo se detiene, pero es solo porque Dios está ordenando lo invisible. Si no te dio lo que esperabas, no es porque no te lo quiera dar, sino porque aún no estás preparado para sostenerlo.
Cuando uno entiende esto, aprende a descansar. Ya no se desespera por lo que no llega, ni se castiga por lo que perdió. Aprende a confiar en el tiempo de Dios, aunque no lo entienda. Porque si Él dijo que lo hará, lo hará. Dios no cancela su llamado, solo lo pausa para formarte. Y ese proceso puede doler. Pero créeme, el dolor también tiene propósito. El dolor te vuelve sensible, te enseña humildad, te recuerda que no eres autosuficiente. A veces es el único idioma que el alma entiende cuando se aleja del plan. Y cuando logras mirar atrás con gratitud, entonces entiendes que el dolor no te destruyó, te reveló. Así que no le temas al miedo, ni al fracaso, ni a los comienzos lentos. No temas empezar de nuevo, aunque sea desde cero, aunque no tengas garantías. Porque si Dios está contigo, no estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. Y cada cicatriz será la prueba de que lo que te quiso romper no lo logró. Volver a empezar es el acto más valiente que existe. Es declarar frente al miedo: no me vas a detener porque el que me llamó sigue creyendo en mí. Y si Dios sigue creyendo, entonces todavía hay historia que escribir. Hay momentos en que la vida se parece a una habitación en penumbras, no porque falte luz, sino porque los ojos se acostumbraron a la oscuridad. Uno se queda quieto, no porque no pueda moverse, sino porque ha olvidado cómo se hace. Es lo que pasa cuando el alma se acomoda a lo conocido, aunque eso conocido duela. Nos volvemos expertos en sobrevivir, pero amateurs en vivir. Y ahí, justo ahí, es donde Dios comienza a hablarte de nuevo. No en la calma, sino en ese silencio incómodo donde sabes que quedarte ya no es opción. Todos tenemos una zona donde nos sentimos seguros, donde nada cambia, donde todo parece bajo control. Pero lo que no cambia, se estanca. Y lo que se estanca, se pudre. Por eso, a veces, Dios tiene que sacudirnos, empujarnos, incluso despojarnos para que volvamos a movernos. La incomodidad no siempre es castigo, a veces es empuje. No siempre lo que duele viene del enemigo. Muchas veces es la forma que tiene el cielo de despertarte. Hay una historia que siempre me impactó. Un rey recibió como obsequio un halcón majestuoso. Quiso verlo volar, pero el ave no se movía de la rama. Pasaban los días, los intentos, los ruegos, pero el halcón seguía inmóvil, hasta que un campesino se presentó en palacio y dijo que podía hacerlo volar. Al día siguiente, el rey vio al halcón surcando el cielo. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó sorprendido. Y el hombre respondió: fue fácil, majestad, le corté la rama. Y así es la vida. Hay veces que Dios tiene que cortarte la rama para que recuerdes que tienes alas. Nos resistimos, nos asustamos, gritamos, pero solo cuando perdemos el punto de apoyo empezamos a volar. Porque mientras tengas dónde apoyarte no vas a usar tu fe. Mientras tengas la rama no vas a desplegar las alas. La zona de confort es ese lugar donde todo parece funcionar, pero nada crece. Donde no hay riesgos, pero tampoco milagros. Donde la rutina se disfraza de estabilidad y la resignación de madurez. Y uno se convence de que estar tranquilo es lo mismo que estar bien, cuando en realidad se está apagando despacio. Por eso a veces el mayor acto de amor de Dios es empujarte hacia lo incierto. Salir de la zona de confort no siempre significa mudarte, cambiar de trabajo o emprender algo grande. A veces significa atreverte a pensar diferente, dejar una idea que ya no encaja con quien sos hoy, perdonar a alguien que no pidió perdón, dejar de repetir yo soy así y comenzar a preguntarte ¿y si puedo ser mejor? La fe, al fin y al cabo, siempre se mueve en el terreno de lo desconocido. Recuerdo que cuando empecé a predicar, tenía miedo de fallar, de hacer el ridículo, de que nadie me escuchara. Pero si me hubiera quedado esperando sentirme preparado, nunca habría dado el primer paso. Dios no te llama cuando estás listo, te llama para que te alistes en el camino. Si esperas a tener todo claro, nunca vas a salir, porque la claridad llega mientras caminas, no antes. La mayoría de las veces, el primer paso no te lleva a donde querés llegar, pero te saca de donde estás, y eso ya es un milagro. Cuando te moves, Dios se mueve. Pero Él no bendice la inacción. Dios no guía lo que está quieto, guía lo que avanza. La fe se parece más a remar contracorriente que a flotar esperando que algo pase. El problema es que hemos aprendido a amar la seguridad más que la fe. Preferimos una vida pequeña pero predecible, antes que una vida grande pero incierta. Pero Dios no trabaja en lo predecible. Él trabaja en el salto, en la intemperie, en el abismo que da miedo cruzar. Si quieres ver el milagro, vas a tener que soltar la baranda. Hay una frase de Víctor Hugo que siempre me gustó. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Y pienso que el problema no está en el futuro, sino en los ojos con los que lo miramos. Lo que para unos es amenaza, para otros es llamado. Lo que para algunos es final, para otros es comienzo. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la actitud. Dios no puede usar a alguien que no está dispuesto a moverse. A los cómodos la vida los pasa por encima, a los valientes
veces los eleva. Por eso los grandes cambios comienzan con un acto pequeño, decidir salir de la rama. Y cuando salís, descubrís que el miedo no era una muralla, era una puerta. He aprendido que la fe no te libra de los problemas, te enseña a atravesarlos sin perderte en el camino, que la fe no elimina el riesgo, pero transforma el riesgo en propósito, que no hay promesas sin proceso, ni destino sin movimiento. Dios no bendice la quietud, bendice el paso. Así que si sentís que Dios te está sacudiendo, que las cosas ya no encajan, que las seguridades se están cayendo, no te asustes, no es el fin, es el comienzo. Está cortando la rama, no para hacerte caer, sino para que empieces a volar. Porque solo desde el aire vas a entender lo que él estaba intentando mostrarte desde el suelo. Y una vez que volás, ya no querés volver a la rama. Te das cuenta de que la vista era mejor desde arriba, de que el aire era más limpio, de que la vida era más grande de lo que pensabas. Así es con la fe. Solo cuando das el salto te das cuenta de que el vacío también es parte del plan, porque lo desconocido no siempre es peligroso. A veces es la dirección exacta hacia la que Dios te está empujando. Así que soltá la rama. No porque tengas alas, sino porque al saltar las vas a descubrir. Hay una etapa de la vida que nadie enseña a transitar, la del casi. Casi logré lo que soñaba, casi me salió bien, casi lo intenté una vez más. Es una estación gris, una tierra intermedia entre lo que pudo ser y lo que todavía no es. Muchos se quedan ahí, atrapados en ese casi eterno, con la mirada fija en el pasado y el corazón detenido en el presente. No avanzan porque tienen miedo, pero tampoco retroceden porque algo dentro les dice que no es momento de rendirse. Viven como quien respira, pero sin vivir. Volver a empezar es también salir de ese casi. Es decidir que tu historia no va a terminar en una pausa, que no te vas a quedar contemplando las ruinas de lo que alguna vez fue, ni vas a pasar los años recordando una gloria que ya no existe, porque la vida no está hecha para repetirse, sino para renovarse. Y mientras el corazón lata, todavía hay tiempo para hacerlo. Hay personas que viven recordando el momento exacto en que todo se derrumbó. Lo repiten una y otra vez como si repasar el dolor les diera control sobre él. Pero la memoria no se hizo para castigarte, se hizo para recordarte que sobreviviste. Lo que pasó no se puede cambiar, pero lo que haces con eso, sí. Cada herida puede ser una excusa para detenerte o una razón para volver a levantarte. El pasado es un maestro, no una prisión. Aprendes de él, pero no vives ahí. Es como mirar por el espejo retrovisor mientras conduces. Si te enfocas demasiado en lo que quedó atrás, terminas chocando con lo que tienes delante. ¿Y cuánta gente vive así, con la cabeza girada hacia lo que perdió, sin ver que el camino sigue extendiéndose frente a ellos? Jesús lo dijo de una manera tan simple que a veces olvidamos su profundidad. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No porque mirar atrás sea pecado, sino porque el que vive mirando atrás deja de avanzar. Y Dios no bendice la nostalgia, bendice el movimiento. A veces lo que más nos cuesta no es soltar el pasado, sino perdonarnos por él. No hay látigo más cruel que el de la culpa. Uno puede perdonar a los demás, pero cuando se trata de perdonarse a uno mismo, la voz interior es implacable. Fuiste tonto, te equivocaste, no debiste confiar. Si hubieras hecho las cosas diferente... Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios carceleros. Pero Dios no te llama a pagar eternamente por tus errores. Te llama a aprender de ellos. El perdón no borra el pasado, lo redime. David lo entendió cuando escribió el Salmo 51, después de su peor caída. Pidió perdón, sí, pero también pidió algo más. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque no basta con ser perdonado, hay que recuperar la alegría de vivir. Dios no quiere hijos tristes cargando culpas, quiere hijos libres que aprendan a reír otra vez. Y eso solo se logra cuando decides dejar de mirar lo que hiciste y empiezas a mirar lo que aún puedes hacer. No hay nada más poderoso que un corazón que se levanta después de haber caído, porque ya no teme al suelo y por eso puede volar más alto. La experiencia del fracaso te enseña a reconocer las trampas del camino, te hace más sabio, más empático, más real. Nadie que ha pasado por el fuego sale igual, o sales quemado o sales transformado, pero no se puede atravesar el fuego y seguir siendo el mismo. Hay quienes creen que Dios no puede usarlos porque se equivocaron demasiado, porque cargan con un pasado que los avergüenza. Pero si Dios solo usara a los perfectos, no habría nadie en su historia. Moisés mató a un hombre y aún así fue llamado para liberar a su pueblo. Pedro negó a Jesús 3 veces y aún así fue piedra del fundamento. Pablo persiguió a la iglesia y terminó escribiendo la mitad del Nuevo Testamento. Dios no elige a los capacitados, capacita a los que se dejan elegir.
Lo importante no es cuántas veces caíste, sino si todavía tienes la humildad de levantarte. La vida siempre va a ponerte pruebas que parecen repetirse. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque cada vez que repites una historia, Él está dándote la oportunidad de reaccionar diferente. El ciclo se rompe cuando tú cambias la respuesta. Por eso, si estás cansado de repetir la misma frustración, el mismo miedo, la misma herida, tal vez el cambio no esté en lo que haces, sino en cómo lo haces. Quizá no necesites un nuevo comienzo allá afuera, sino uno adentro. Cambiar de país, de pareja o de trabajo no sirve si el corazón sigue igual. Volver a empezar empieza en el alma, no en la geografía. La fe no es negar lo que pasó, es creer que lo que viene puede ser mejor, y eso requiere coraje. Coraje para mirar tu historia sin odio, para soltar lo que duele, para perdonar lo que te hirió. Coraje para decir, sí, fallé, pero no me voy a quedar ahí. Porque el pasado puede explicar quién fuiste, pero no determina quién serás. Dios no se impresiona con tus logros, ni se escandaliza con tus caídas. Él trabaja con barro, no con mármol, porque el barro se deja moldear, el mármol no. Y mientras te dejes en sus manos, no hay error que lo detenga. No hay ruina que Él no pueda convertir en cimiento. Volver a empezar no es negar tu historia, es escribir el siguiente capítulo con más sabiduría. Es entender que no puedes cambiar lo que fue, pero sí puedes decidir qué haces con lo que quedó. No hay pasado tan roto que Dios no pueda usar para un propósito mayor. Así que no temas mirar atrás, pero solo para agradecer, no para quedarte, no para castigarte, sino para recordar cuán lejos te ha traído Dios. Y cuando lo recuerdes, da vuelta a la página. Porque todavía queda historia por escribir y el autor todavía tiene la pluma en la mano. Hay un instante, pequeño pero definitivo, en el que la vida te enfrenta a una elección. Seguir lamentándote por lo que fue o atreverte a crear lo que viene. No hay término medio. Uno puede pasarse los años enumerando excusas, coleccionando decepciones, justificando por qué las cosas no salieron, o puede levantarse, mirar hacia el frente y decir, ¿ya está? Se terminó lo que fue, ahora empiezo de nuevo. Ese segundo, ese suspiro de decisión, puede cambiar el curso entero de tu historia. Porque nadie se levanta un día y ve todo distinto. El cambio no empieza en la realidad, empieza en la mente. No es que las puertas se abran de golpe, es que uno decide empujar aunque duela. Es que uno se cansa de quedarse quieto. Y ese cansancio, cuando se mezcla con fe, se transforma en impulso. El problema es que nos enseñaron a tenerle miedo a empezar otra vez. Nos dijeron que si algo se rompe, es mejor dejarlo roto. Que si fracasas, es señal de que no era para ti. Que si no funciona la primera vez, no valía la pena. Pero, ¿y si justamente en ese volver a intentarlo está la lección que necesitabas aprender? La vida no premia al que nunca cae. Premia al que se levanta con un corazón más sabio. Todos hemos tenido esa sensación de ya no puedo más. Ese momento donde el alma se vacía y uno piensa que todo lo que soñó se convirtió en cenizas. Pero las cenizas no son el final. Son la evidencia de que algo ardió. Y todo lo que arde puede volver a encenderse. La esperanza no se apaga del todo. A veces solo queda dormida debajo del polvo de la decepción. Dios no busca que lo entiendas. Busca que confíes. Y eso es difícil, porque confiar implica soltar el control. Y a los seres humanos nos aterra no tenerlo. Queremos tener todo planeado. El resultado, el tiempo, el cómo. Pero la fe no funciona así. La fe empieza donde termina tu capacidad de planear. Si puedes explicarlo, no es fe. Si puedes controlarlo, no es milagro. Hay una escena en la Biblia que siempre me conmueve. Jesús visita la tumba de Lázaro, un amigo que ya llevaba 4 días muerto. Todos lloraban. Las hermanas decían, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Jesús, en cambio, no llora por la muerte, llora por la falta de fe, porque él sabía que la historia no terminaba ahí, y frente a la piedra del sepulcro, dice 3 palabras que todavía resuenan siglos después. Lázaro, sal fuera, y el muerto salió. Esa es la voz que Dios sigue usando cuando te dice, sal fuera de tu miedo, sal fuera de tu culpa, sal fuera de tu resignación. No importa si algo huele a muerto en tu vida, si crees que ya no hay nada que revivir. Dios todavía tiene poder para llamar a la vida lo que tú diste por perdido. Pero para ver un milagro hay que correr la piedra, hay que mover lo que bloquea la entrada. Muchos oramos por resurrección, pero nos negamos a quitar la piedra del no puedo, del ya lo intenté, del no vale la pena. Y Dios no va a mover lo que tú mismo sigues sosteniendo. El milagro requiere colaboración. Él tiene el poder, pero tú tienes la acción. He conocido gente que dice, si Dios quiere, me abrirá las puertas. Pero las puertas no se abren solas, se empujan. Y a veces se empujan llorando, temblando, sin entender nada. Pero se empujan, porque la fe no te libra del esfuerzo, lo dignifica, lo transforma en acto sagrado. Hay quienes esperan una señal, un rayo, una confirmación divina. Pero la mayoría de las veces, la señal es el propio deseo. Ese fuego que no se apaga dentro de ti
aunque todo te diga que ya es hora de rendirse. Eso no es terquedad, es propósito. Es la voz de Dios recordándote que fuiste hecho para algo más grande que tus heridas. Lo que pasa es que confundimos fe con emoción, y la fe no siempre se siente. A veces, la fe es avanzar con el corazón helado, sin sentir nada, solo con la certeza de que Dios no miente. Creer no es esperar a tener ánimo, es decidir moverse incluso cuando el alma pesa. Porque si esperas a sentirte listo, la vida se te va a escapar entre planes y arrepentimientos. Hay un texto que dice: el justo vivirá por la fe. No dice por los resultados, ni por las pruebas, ni por los aplausos. Dice por la fe. Vivir por fe es mirar el caos y seguir confiando en que algo bueno va a salir de allí. Es seguir sembrando aunque no haya cosecha. Es seguir caminando aunque no se vea el camino. Es seguir amando aunque te hayan roto el corazón. Y es que los mejores capítulos de la vida empiezan cuando todo parece perdido, cuando ya no te queda otra opción que volver a empezar, cuando el orgullo se te cayó, cuando la fuerza se te fue, cuando ya no podés sostenerte por vos mismo. Ahí, justo ahí, empieza lo divino. Porque cuando se acaba lo tuyo, empieza lo de Dios. Así que si estás en esa etapa donde todo se siente incierto, donde lo que amabas se derrumbó, donde no sabes qué viene después, quiero decirte algo. No estás terminando, estás siendo reescrito. No estás siendo desechado, estás siendo moldeado. A veces Dios te quita algo, no para castigarte, sino para despejar el terreno, para que puedas construir algo nuevo con Él como fundamento. Volver a empezar no es un acto de rebeldía contra el pasado, es un acto de fe en el futuro. Es mirar las ruinas y decir: Dios, sé que de esto también puedes sacar belleza, porque Él no hace copias, hace nuevas creaciones. Y si hoy tu historia parece desordenada, no desesperes. Solo significa que el autor todavía está escribiendo. Cuando todo se derrumba, no lo tomes como el final del libro. Tal vez solo sea el cambio de capítulo. Y el próximo, aunque todavía no lo leas, ya está siendo preparado. Y créeme, será mejor, porque Dios siempre guarda lo mejor para después. Hay una verdad que cuesta aceptar. No todos los comienzos llegan envueltos en esperanza. Algunos comienzos duelen. Comienzan con una pérdida, con una despedida, con un silencio que no se entiende. La mayoría de las veces, el volver a empezar no se siente como una bendición, sino como una herida abierta. Uno no lo elige, lo enfrenta. Pero aunque parezca contradictorio, los grandes renacimientos de la vida casi siempre llegan disfrazados de finales. Cuando Dios quiere transformarte, primero te vacía. Y en ese proceso se siente como si todo se apagara, como si te quitaran el suelo. Es el momento en que tus oraciones parecen no tener eco, tus planes se deshacen y tu corazón se llena de preguntas. Pero lo que parece un abandono casi siempre es una poda. Y la poda duele, sí, pero es necesaria para que crezcan ramas nuevas. Si el árbol pudiera hablar, pediría no ser cortado. Pero sin ese proceso nunca daría fruto. Así también nosotros. Pedimos crecimiento, pero nos resistimos al cambio. Hay quienes creen que la fe es una experiencia de éxtasis constante, que quien cree nunca duda, nunca cae, nunca se quiebra. Pero la fe auténtica se forja en la noche oscura, cuando no hay certezas ni respuestas. Se fortalece en el silencio, en la ausencia de señales, cuando la única opción es seguir caminando. Es en esos momentos cuando Dios no parece hablar, pero está trabajando más que nunca, porque el maestro siempre guarda silencio durante el examen. A veces el volver a empezar no es algo que se elige, sino algo que te elige a ti. Te despiertas un día y la vida cambió, la relación terminó, el trabajo se perdió, la salud falló, el camino se torció, y lo que antes tenía sentido ahora no lo tiene. Entonces miras al cielo y preguntas: ¿por qué Dios? Pero con el tiempo entiendes que no era por qué, sino para qué. Porque detrás de cada pérdida hay un propósito escondido, algo que solo se revela cuando aprendes a mirar más allá del dolor. No hay fe verdadera sin incertidumbre, no hay propósito sin proceso, y no hay proceso sin desorden, porque lo nuevo siempre llega entre escombros. A veces, antes de construir algo hermoso, Dios tiene que permitir que lo viejo se derrumbe. No porque lo desprecie, sino porque ya no encaja en la versión de ti que está formando. Lo que era refugio ayer, hoy puede ser jaula, y si no lo rompes, te estanca. He visto a personas aferrarse a relaciones muertas, a trabajos que los agotan, a sueños que ya no les pertenecen, solo por miedo a quedarse sin nada. Pero Dios no puede llenar las manos de quien las tiene ocupadas con lo que ya no sirve. A veces hay que pasar por el vacío para recibir lo nuevo. Y ese vacío, aunque parezca soledad, es en realidad espacio sagrado. Es el lugar donde Dios crea de nuevo. La vida no se trata de acumular, sino de renovarse. Quien se aferra se oxida, quien suelta florece. Y es curioso, porque en el reino de Dios todo funciona al revés. Para ganar hay que perder.
Para ser fuerte hay que mostrarse débil. Para vivir hay que morir primero. Es el misterio de la fe. Los grandes comienzos casi siempre parecen fracasos. Job lo entendió cuando perdió todo. Lo que más me asombra de él no es su paciencia, sino su postura. En medio de la ruina, rasgó sus vestiduras, cayó al suelo y adoró. Adoró en medio de la pérdida. No porque no doliera, sino porque sabía que incluso el dolor estaba en manos de Dios. Y después de la tormenta, recibió el doble de lo que había perdido. Pero antes de la restauración, vino la renuncia. Antes del milagro, la entrega. A veces, lo único que te sostiene es una convicción sencilla pero poderosa. Esto también pasará. Ninguna tormenta es eterna. Ningún invierno dura para siempre. Incluso cuando la vida se vuelve irreconocible, Dios sigue siendo el mismo. Y su fidelidad no depende de tus circunstancias. Si algo terminó, no es porque se acabó su amor, sino porque empezó un nuevo capítulo. Volver a empezar requiere fe, pero también requiere paciencia. Paciencia para esperar sin desesperarse. Paciencia para reconstruir sin comparar. Paciencia para creer aunque no veas resultados. Vivimos en una cultura que idolatra lo inmediato, donde todo se mide por la velocidad. Pero Dios no trabaja con prisa. Lo eterno no se fabrica, se forma. Hay procesos que parecen lentos, pero están moldeando algo más grande de lo que imaginas. A veces Dios no te da lo que pides, porque si te lo diera demasiado pronto, no sabrías sostenerlo. Cada demora tiene sentido. Cada silencio tiene una enseñanza. Todo lo que parece inactivo está germinando en lo invisible. Así que si sientes que tu vida se detuvo, que los sueños no avanzan, que las puertas se cerraron, no te desesperes. No estás estancado, estás siendo preparado. El barro no se queja cuando el alfarero lo presiona, se deja moldear, porque sabe que después del fuego vendrá la forma final. Y tú, aunque no lo veas, estás en esas manos también. Cuando llegue el momento, cuando todo encaje, entenderás que nada fue en vano, que el dolor que un día te quebró fue el mismo que te hizo fuerte, que las lágrimas que te ahogaban fueron el agua que regó tus raíces, y que el vacío que tanto temías era el espacio donde Dios construía algo nuevo. Volver a empezar no siempre es volver a ser el mismo. A veces es permitirte ser una versión que aún no conoces, una versión más ligera, más sabia, más libre. Porque hay heridas que no desaparecen, pero dejan de doler. Se convierten en señales de que sobreviviste. Y mientras sigas respirando, Dios todavía tiene un propósito contigo. Así que no temas al final, porque solo el que acepta el final puede abrazar un nuevo comienzo. Dios no escribe historias truncas. Si aún estás aquí, es porque la tuya todavía continúa. Y lo mejor, créeme, aún no ha sido contado. A veces, volver a empezar no significa tener un plan nuevo, sino aprender a caminar sin mapa. La vida, tarde o temprano, te lleva a un punto donde los caminos conocidos se terminan y lo que hay por delante es puro misterio. Y ese instante es aterrador, porque el ser humano tiene una necesidad casi instintiva de saber hacia dónde va. Pero Dios, que es experto en crear caminos donde no los hay, te invita a confiar incluso cuando no ves el suelo bajo tus pies. Cuando todo está claro, la fe no tiene espacio. Por eso los grandes movimientos de Dios casi siempre empiezan en la oscuridad. Abraham fue llamado sin saber a dónde iba. Solo escuchó una voz que le dijo: «Sal de tu tierra». Moisés guió a un pueblo entero con una columna de fuego que iluminaba solo el siguiente paso. Nunca el destino completo. María aceptó llevar al Hijo de Dios en su vientre sin entender cómo sería posible. Todos los que caminaron con fe lo hicieron sin certezas. Porque creer no es ver, es avanzar mientras el alma tiembla. Hay un tipo de paz que no se alcanza con respuestas, sino con confianza. Es la paz del que no necesita entenderlo todo para seguir caminando. Y esa paz, paradójicamente, no se siente en los días fáciles, sino en medio del caos. Se trata de mirar el horizonte y decir: no sé lo que viene, pero sé con quién voy. He conocido a personas que pasaron por el fuego y salieron con una mirada distinta. Una calma que no se aprende en los libros ni en los templos. Es la serenidad de quien ya perdió el control una vez y descubrió que no se acabó el mundo. Esa gente ya no teme tanto, porque entendió que lo único realmente seguro no son los planes, sino la presencia de Dios. La fe madura no busca explicaciones, busca propósito. No pregunta ¿por qué?, pregunta ¿para qué? Y cuando uno logra cambiar esa pregunta, todo comienza a tener sentido. No porque el dolor desaparezca, sino porque empieza a tener dirección. El dolor sin propósito amarga, el dolor con propósito transforma. A veces, Dios no te da lo que pedís porque quiere darte algo mejor, pero primero necesita que sueltes lo que no te corresponde. Y mientras tanto, te enseña a esperar. Esperar no es pasividad, es preparación. Es el tiempo en que Dios te entrena en silencio, en que pule tus bordes, en que te enseña a distinguir su voz entre el ruido del mundo.
El problema es que queremos todo rápido. Vivimos en una época que confunde prisa con progreso. Queremos el milagro sin proceso, el fruto sin raíz, la promesa sin desierto, pero no hay fe sin espera. Y los que se apuran a salir del proceso terminan perdiendo lo que Dios estaba construyendo en ellos. El desierto no es un castigo, es un aula. Es donde se aprende obediencia, humildad y confianza. Israel vagó 40 años en el desierto, no porque Dios se hubiera perdido, sino porque el pueblo necesitaba aprender a depender. Querían llegar a la tierra prometida, pero aún pensaban como esclavos. Y Dios no podía darles una tierra nueva con una mentalidad vieja. Esa es la razón por la que muchas veces no llega lo que pedimos. No porque Dios no quiera, sino porque todavía no estamos listos para sostenerlo. El proceso de Dios siempre tiene un orden. Primero te quita lo que te ata, luego te enseña a confiar y después te da lo que habías pedido, pero ya con un corazón renovado. Lo que se obtiene sin proceso se pierde con facilidad. Pero lo que se gana con lágrimas, con fe, con paciencia, eso nadie te lo quita. He visto a muchos rendirse justo antes de ver el milagro. Personas que estaban a un paso del cambio, pero el cansancio les ganó. Se sentaron a descansar y nunca más se levantaron. Y pienso en cuántos sueños habrán muerto por no haber aguantado un poco más. A veces el milagro no llega cuando tienes fuerzas, sino cuando estás a punto de rendirte. Dios espera ese momento para mostrarte que lo imposible no dependía de ti, sino de Él. Hay una imagen que me gusta mucho, la del orfebre que trabaja el oro. Cuando el metal está en el fuego, burbujea, se retuerce, se purifica. Y el orfebre no lo saca hasta que puede ver su reflejo en él. Así trabaja Dios con nosotros. Nos pasa por el fuego no para destruirnos, sino para ver su imagen reflejada en nuestro carácter. Por eso, cuando el fuego aprieta, cuando la vida te quema, cuando el dolor parece insoportable, recuerda que no estás siendo castigado, estás siendo refinado. Lo que duele ahora, un día será brillo. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Volver a empezar después de haber pasado por el fuego ya no es lo mismo. Uno regresa distinto, más consciente, más sereno, más liviano. Porque el fuego quema lo superficial, pero deja intacto lo esencial. Te quedas sin adornos, pero con verdad. Sin certezas, pero con fe. Y esa versión tuya que renace después del fuego es la que realmente puede sostener lo que antes pedías sin entender. Así que si te toca caminar sin mapa, no temas. Si todo se derrumbó y no sabes hacia dónde ir, no te desesperes. Lo desconocido no es el fin, es el terreno donde Dios planta lo eterno. Los pasos que hoy das en la oscuridad serán el testimonio de mañana. Y cuando mires atrás, entenderás por qué el camino tenía que ser así. Torcido, lento, a veces doloroso. Porque si hubiera sido fácil, no habrías crecido. Y si no hubieras caído, no habrías conocido al Dios que te levantó. Camina, aunque no veas el suelo, camina. Aunque no sientas nada, camina. Porque lo que hoy parece incertidumbre, mañana se llamará propósito cumplido.